Buenas tardes, queridos estudiantes. Número de clase, la 10. Ya. Bien, voy a terminar de explicar lo que es la filosofía política. Espero que no me tarde mucho en esto. Y ya para la última parte de la hora, pasar a bien común, ¿sí? El primer valor que vamos a estudiar. Bien, entonces, filosofía política. Empecé señalando algunos problemas, mencioné unos 6. Luego, nos concentramos en una función específica que tiene que ser el Estado, ¿sí? Que tiene que ver con la producción de leyes, ¿ok? Entonces, y eso forma parte del poder que tiene el Estado, leyes en general. Si quieren, es un sistema de normas, ¿sí? Podemos llamar el ordenamiento jurídico o derecho, el derecho, ¿sí? Pero derecho como sistema de normas, ¿sí? Ya, no derecho en el sentido de, por ejemplo, derecho a la alimentación. ¿Sí? ¿Podemos apáguenla? ¿Sí? Bien. Ahora, nos preguntábamos, a ver, es la función legislativa la que produce las leyes. ¿Sí? Bueno, por lo menos en nuestros días. Si estuviéramos nosotros en una monarquía, entonces el rey es el que dicta las leyes, ¿sí? Su palabra es la ley. Bien, ahora tenemos aquí obligaciones, prohibiciones y derechos, ¿sí? Ahora, la pregunta que les hacía es, ¿en base a qué? ¿Cuál es el fundamento de estas normas? Y teníamos... ¿sí? Es decir, si quieren ustedes, el fundamento del derecho. Aquí teníamos dos opciones, o la moral, que es lo mismo que la ética, o el derecho, y en última instancia el derecho natural. ¿Sí? Bien, les decía que la mayoría de los autores están por la primera opción, empezando por Aristóteles. Contemporáneamente, los dos autores que vamos a ver, que fueron de la segunda mitad del siglo pasado, ya ambos murieron por el año 2000 más o menos, Rawls y Nozick. Esta es la corriente mayoritaria. Acá abajo menciono a Hobbes y Hegel. Mencioné también, bueno, Hegel mencioné de pasada, teníamos un autor que, a ver, verán, hay un valor que es importantísimo que está detrás de las normas, ¿sí? Recuerden, estamos presuponiendo que vivimos en una sociedad y lo que hace el Estado es básicamente ordenar, regular esa sociedad. Que en realidad no es que por un lado esté la sociedad, por otro lado el Estado. Es lo mismo, pero pedagógicamente hagamos esta distinción y el Estado introduce orden, organización en la sociedad. ¿Y eso a través de las normas? ¿Ok? Ahora, uno de los problemas importantes, ¿sí? Es qué debe hacer el Estado, y para eso importa saber qué fines debería perseguir el Estado. Y esos fines son valores. Uno de los valores que
podríamos nosotros considerar es, ¿cuál? El bien, ¿sí? La cuestión del bien, ¿sí? Esto nosotros podemos aplicar a sociedad buena, vida buena, hombres buenos, ¿los quieren ustedes? Ciudadanos buenos, ¿sí? Buena gente. Este bien, por lo general, desde esta primera opción, se lo ha entendido desde la ética. ¿Sí? Aristóteles cree que la sociedad política tiene como fin la virtud del individuo, que se perfeccione su alma. Eso dice Aristóteles. Hemos de ver cuando ya llegue el momento de que cuando Rawls trata de ver cómo tendríamos que organizar la sociedad, a la base pone principios éticos. Y de esa tendencia tampoco se aparta Nozick, que le critica a Rawls. O sea, hay una diversidad de autores que creen que la base de la política está aquí en la ética. En cambio, pero el problema es que hay tantas concepciones de ética, muchas visiones de lo que es el bien. Basta con que haya dos para que tengamos ahí un problema. Si nos preguntamos, ¿qué es el bien? No hay una sola buena respuesta. ¿Sí? Entonces, esa diversidad, ¿sí? A ver, verán. ¿Qué es? ¿Sí? Aquí tenemos, les hablé de una discrepancia racional o desacuerdo racional. ¿Sí? No es simplemente que dos personas se ponen a discutir, a debatir. Estamos hablando de filósofos, o si quieren ustedes de filósofos políticos, éticos, filósofos del derecho, y no hay una sola respuesta. Cada uno de esos autores tiene argumentos. No solamente 1, 3, 5, pueden ser 10. Alguien, pongamos por ejemplo, alguien puede escribir un libro entero en el que recoge 50 objeciones contra su posición y da respuesta a cada uno de ellos. ¿Sí? Tenemos 2500 años de historia y no se ha resuelto este problema. Entonces, ese es un problema. Podríamos decir que el que no nos pongamos de acuerdo hace que este problema sea irresoluble. Y esto no indica es algo nuevo que añado en este momento. Irresoluble. Y esa es una de las razones por las cuales Kant cree que deberíamos dejar de lado este valor del bien. Al momento de reflexionar sobre cómo organizar la sociedad, no recurramos a este valor que es muy problemático y que más bien infectaría o contagiaría la filosofía política. ¿Sí? Y esa es la opinión que tiene Hobbes. Con respecto a la ética o a la moral. Si es que necesitamos valores, que de hecho eso es imprescindible, no van a ser valores éticos o morales, sino aquellos que pertenecen al derecho. Entonces, acá estamos nosotros en otro campo, en otro ámbito que es menos problemático. No vamos a decir que el derecho es indiscutible, más allá de toda duda, incontrovertible, eso no. Pero comparando el derecho con la moral, ¿sí? Esto es sumamente difícil de demostrar al otro que uno tiene la razón y el contrincante está equivocado. En cambio, acá, sobre todo si es que hacemos
depender estas normas de la naturaleza humana, de la socialidad. Entonces, esto es más, tiene pretensiones de ser algo científico. Por ejemplo, podemos derivar, ¿sí?, las normas de la convivencia humana estudiando el comportamiento de otros animales cercanos a nosotros, como puede ser, por ejemplo, chimpancés, orangutanes, gorilas, o más en general, animales sociales, como hormigas, abejas, mamíferos superiores, cebras, elefantes. Ahí hay todas esas sociedades animales no humanas, se rigen por reglas puestas por la naturaleza. No son creadas por una autoridad. ¿Sí? Las hormigas también tienen guardianes que castigan a quienes violan las reglas del hormiguero. ¿Sí? Entonces, en base a ese estudio de la conducta, del comportamiento animal no humano, ¿sí?, derecho natural, nosotros en base a eso podemos aplicar al mundo humano. Esto ya es, no voy a decir nuevamente, insisto, todo es debatible, pero esto es más difícil de atacar. Tiene pretensiones de cientificidad. Detrás de esto hay una lógica jurídica. ¿Sí? Y si es que hablo de lógica, estoy hablando de algo universal. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, lógica nomológica. ¿Sí? Si es obligatorio que A entraña B y sucede A, por lo tanto es obligatorio que suceda B. Ejemplo, es obligatorio que si alguien comete un delito, sea sancionado. La obligación es no con respecto a A ni con B, sino con respecto a esta relación. Disculpen, esto es el símbolo de el condicional. Si A, entonces B. A entraña B. Es prescriptivo, es un deber que si alguien comete un delito, o sea, comete una infracción a la ley, una transgresión, es castigado, recibe un castigo. ¿Sí? Y aquí, como un hecho, como una situación real, sucede que alguien, por ejemplo Juan, comete un delito, entonces es obligatorio que esa persona sea castigada. ¿Ok? Esto no depende de ningún contexto, no es relativo. No es que vale hoy pero no valía el siglo pasado, ni tampoco en los griegos. Eso no, esto es universal, eso es lógica. ¿Sí? Entonces hay normas universales. Eso es lo que cree el derecho natural, los justnaturalistas. Y en base a eso, en base al derecho, podemos nosotros hacer una filosofía política. ¿Sí? Contestar las preguntas, los problemas que mencioné ayer y otros más en base al derecho. ¿Sí? Esta es la base de la política. ¿Sí? Bueno, ok, entonces ahora veamos un siguiente subpunto. ¿Qué estatuto tiene, estatuto epistemológico tiene la filosofía política? ¿Nos da conocimiento? Estamos hablando de filosofía política. ¿Sí? ¿Es un conocimiento? No pregunto si es que es una ciencia, que eso es otro problema. No es lo mismo conocimiento de algún tipo que ciencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 2 o 3 posiciones. Sí, pongamos no, y una tercera posición que está indecisa. Ni sí ni no. ¿Sí?
A ver, los que niegan son los agnósticos. Los que dudan son los escépticos. Y para la respuesta afirmativa podemos utilizar, aunque no es usual, la etiqueta de gnosticismo. Aquí la A en griego significa privación, falta, negación. Equivale al in en latín. Entonces, no conocimiento, esto es la doctrina que afirma que sí hay conocimiento, sí podemos conocer. Esta disciplina filosófica nos da conocimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, los agnósticos o los escépticos tienen muy presente esta dificultad que está aquí mencionada. ¿Sí? En Atenas, en el siglo III a.C., había 4 escuelas: la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y la Estoa, el pórtico pintado de los estoicos. Quien quería estudiar filosofía iba a Atenas y se topaba con 4 corrientes, 4 escuelas, que no enseñaban lo mismo. ¿A quién seguir? ¿Cuál de esas 4 tiene la razón? Entonces, ante la falta de unanimidad, no hay consenso, alguien puede decir, nadie tiene la razón, ninguno conoce. ¿No? O el escéptico puede decir, a primera vista parece que los problemas que abordan los filósofos son tan complicados, profundos, que tal vez por nuestra capacidad humana no podemos tener claridad con respecto a esos problemas. ¿Sí? Han pasado 2500 años y seguimos estudiando, tratando de investigar los mismos problemas. No digo que no haya avance, pero parecería que esto nos ha acompañado durante 2 milenios y más. Entonces, ante este hecho, uno fácilmente puede llegar acá. ¿Sí? Entonces, los problemas filosóficos no tienen solución y por lo tanto o somos escépticos o agnósticos. ¿Ok? Bien, ahora, personalmente quiero dar una razón a favor de la respuesta afirmativa. Y eso se puede aplicar no solamente a la filosofía política, sino a otras disciplinas, quizás con excepción de la ética. Y dejemos de lado, personalmente no me interesa el demostrar que la ética se salva de esta dificultad. ¿Sí? Pero si es que la filosofía política se basa en el derecho, y pudiendo nosotros recurrir al derecho natural, entonces, ¿sí?, ¿qué podemos decir de esta objeción? ¿Sí? La respuesta sencilla es que no porque 2 filósofos, o mejor dicho, corrientes filosóficas no se pongan de acuerdo, de ahí no se llega a concluir esto. ¿Sí? Sí, con otras palabras, una discusión, un debate, y que esto es permanente, recurrente, no prueba, ¿sí?, que los problemas son irresolubles. Estoy aquí tachando
¿sí? Esta línea inclinada está tachando esta relación de consecuencia. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en las elecciones, por ejemplo, presidenciales? Hay un partido ganador y un partido que perdió reclama fraude electoral. ¿Ok? Ahora, antes de las elecciones puede ser que vienen observadores internacionales, por ejemplo, de la OEA a nuestro país. Están, no sé cuántos son, están en varias ciudades, en varios centros de votación, y luego ellos dan un informe. El informe dice, todo sucedió con normalidad, excepto tal vez una pequeña cosa, pero subsanable. ¿Qué puede hacer el gobierno? Hagamos reconteo. Se vuelve a examinar las actas y se confirma el resultado. ¿Qué hace el partido perdedor? Ya se contenta. Sigue protestando. Aquí hubo fraude. Abramos las urnas. Conteo de votos. Pasa un mes y se confirma el resultado. ¿Contento el perdedor? No. Aunque lo que se dice vulgarmente, ese partido de patadas de ahogado, para la gran mayoría el problema está resuelto. ¿Sí? Entonces, eso que sucede con el caso de las elecciones, podemos aplicar a la filosofía política o la filosofía en general. ¿Ok? Bien. El que no haya consenso ni unanimidad no prueba que no accedamos a la verdad o que la disciplina nos dé conocimiento. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la discusión no prueba que no exista conocimiento o que no exista la verdad o que no tengamos la razón. ¿Sí? Separemos. ¿Sí? Una cosa es que al dialogar entre filósofos no nos pongamos de acuerdo, y otra cosa es que si los problemas tienen solución o no. Esto estoy criticando en que este paso de aquí no es correcto. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, finalmente, la cuestión del método. ¿Sí? Pero ya no tengo tiempo. Entonces, con ese presentaré un método para resolver los problemas y con eso terminamos esta cuestión. ¿Ok? Bien, gracias.